buenos días. Mi nombre es Felipe Inserra, yo soy nefrólogo y estoy dedicado esencialmente a la relación que existe entre la enfermedad cardiovascular y la hipertensión arterial y el riñón. Y eso ha sido mi tema de trabajo durante muchos años. Y creo que para los nefrólogos, en general, hoy hablar de la relación que existe entre la enfermedad cardiovascular y el riñón es un tema en el cual ya estamos muy interiorizados. Y dentro de ese contexto, que de eso trata este curso, específicamente en esta charla, me asignaron a hablar de las metas de tratamiento de las dislipemias en diferentes estadios o situaciones clínicas de la enfermedad renal crónica. Y eso es lo que nos vamos a referir en los próximos 20 minutos. Creo que el tema de dislipemias y enfermedad renal, por ahí los nefrólogos no hemos estado tan involucrados con este tema y por eso nos pareció muy importante que podamos revisarlo. Algunos conceptos básicos que son de público conocimiento para los nefrólogos, ¿no es cierto? Que los pacientes que tienen enfermedad renal tienen mayor riesgo de muerte de origen cardiovascular que el de ingresar a diálisis, es una situación que todos reconocemos en la actualidad, que más del 50% de los pacientes con enfermedad renal fallecen a causa de enfermedad cardiovascular, y que esto sucede porque además de los factores de riesgo tradicionales, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen los factores de riesgo no tradicionales que dependientes de la misma enfermedad, y esta combinación de factores de riesgo y esta multiplicidad de factores de riesgo explican en gran parte la mayor mortalidad que la población con enfermedad renal tiene en relación comparado con aquellos que no tienen enfermedad renal. Así que creo que esto es simplemente a manera introductoria y rápida. Paradójicamente, a pesar de que los pacientes tienen mayor factores de riesgo, y cuando uno va a analizar específicamente el tratamiento de uno de los riesgos, como es las dislipemias, mediante el uso de estatinas, y uno ve cuál es el uso de estatinas entre los pacientes con enfermedad renal crónica, se ve que realmente es muy deficitario. Simplemente les muestro aquí los datos de uno de los estudios que analizó ese tema, que es el estudio Rigards, donde se ve que pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ya sea por pérdida del filtrado o por la alteración de la relación albúmina-creatinina, y que los pacientes que participaron de los grupos son pacientes que están entre 50 y 80 años, y se ve que mientras que más del 90% de los pacientes tenían indicación, de acuerdo a lo que las guías sugieren, para usar creatininas, por ejemplo, si usamos la guía de American College of Cardiology o la American Heart Association, solamente la mitad de los pacientes, alrededor del 50% de ellos tomaban estatina. O sea que, por lo menos, en la población del estudio, había un uso muy importante, una disminución del uso muy importante de las estatinas. Y creo que en nuestros países de Latinoamérica esto ocurre todavía más profundamente, porque creo que nosotros no llegamos a que el 50% de los pacientes con enfermedad renal estén utilizando estatinas, no sé si llegaríamos al 25%. Y recordemos que las indicaciones para el uso de estatinas, de acuerdo al American Heart, y después esto lo vamos a revisar, y el American College, son que tengan colesterol de más de 190 o que tengan colesterol LDL entre 70 y 189, más diabetes, o un riesgo superior a 10 años. Estas fueron las condiciones de supuesta indicación de las estatinas. Y de alguna manera voy anticipando un tema que después vamos a retomar, que esto le da mucha coherencia a lo que hoy recomiendan las guías de los nefrólogos, las KDIGO, que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y tienen, especialmente aquellos que tienen más de 50 años, no hay que prestarle demasiada atención al colesterol y que prácticamente todos deben recibir estatinas para el tratamiento, para prevenir los eventos, y esencialmente porque el concepto nace de que el tratamiento con estatinas no se basa en el tratamiento de la hipercolesterolemia o el tratamiento del colesterol, sino esencialmente lo que estamos tratando es el mayor riesgo cardiovascular que esta población tiene. Entonces, la pregunta, ¿estatina en la enfermedad renal crónica
para tratar qué cosa, es para reducir los niveles de colesterol, y si los niveles de colesterol están en objetivo, no usamos estatinas. Entonces yo creo que esto es simplemente la pregunta para reafirmar que las estatinas deben usarse para reducir el riesgo cardiovascular que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen muy aumentado, y esto implica a la enorme mayoría de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. ¿Qué es lo que dicen los estudios realizados con estatinas en pacientes con enfermedad renal crónica? Para eso le voy a mostrar grupos de estudios que estudiaron distintas situaciones clínicas de la enfermedad renal, y así hay estudios que muestran, que evaluaron prevención secundaria de la enfermedad renal. Esencialmente hay dos estudios. Le voy a mostrar los datos del uno, que es el TNT Trial, donde se ve ya en este estudio que hay disminución de eventos y mortalidad cardiovascular de alrededor de un 20%. Este estudio fue hecho con dosis muy alta de estatina, que nosotros habitualmente no utilizamos en nuestros pacientes. 80 miligramos de atorvastatina por día es una dosis realmente muy alta. Los otros estudios que fueron hechos ya en pacientes con enfermedad renal avanzada o en pacientes en diálisis, como el estudio SHARP, que incluyó un 30% de pacientes en diálisis, también mostró disminución de los eventos cardiovasculares de alrededor de un 15%, su riesgo relativo, en un seguimiento a 5 años. Este estudio fue hecho con la asociación simvastatina 20 miligramos y ezetimibe 10 miligramos. Y finalmente les voy a mostrar estudios con estatinas en pacientes en diálisis, y esto ahí les voy a mostrar esencialmente dos estudios: el estudio 4D, el estudio hecho en Alemania, y el estudio Aurora. El estudio 4D hecho con atorvastatina y el Aurora hecho con rosuvastatina. En esta población, en los pacientes en diálisis, estos estudios mostraron que no hay disminución de eventos ni mortalidad global ni cardiovascular, y solo en un análisis post-doc se mostró una disminución de eventos cardiovasculares en aquellos subgrupos de pacientes que tenían LDL superior a 150 miligramos por ciento. Les muestro el estudio, el TNT, y de este estudio les muestro la comparación de un subgrupo de pacientes con enfermedad renal entre las dosis de 10 y 80 miligramos, y también la comparación relativa de un grupo de pacientes que no tenía descenso del filtrado glomerular, también con ambas dosis. Y se ve claramente que en un número importante de pacientes, los pacientes que recibieron la dosis más alta, de 80 miligramos de atorvastatina, tuvieron una disminución muy importante del número de eventos, de alrededor del 32% de eventos cardiovasculares. En cambio, la reducción en los pacientes que tenían función renal normal también fue significativa, pero fue más modesta, de alrededor del 15%. Entonces se ve claramente cómo en la subpoblación de pacientes con enfermedad renal, dosis alta de estatina previenen la aparición de eventos cardiovasculares, y esto es un estudio hecho en prevención secundaria de pacientes con enfermedad renal crónica. La P fue notoriamente significativa, y lo más importante de resaltar es que el número necesario de pacientes a tratar para reducir un evento fue de un tercio en los pacientes un tercio de los pacientes con enfermedad renal comparado con aquellos que tenían función renal normal. O sea, 24 pacientes necesarios para tratar para evitar un evento en los pacientes con enfermedad renal, y 3 veces más, 74 en los pacientes sin enfermedad renal. Este es un hecho realmente contundente que muestra el estudio. El otro estudio que le voy a mostrar, que es el estudio SHARP, que analizó eventos ateroscleróticos mayores, también se ve como la combinación, en este caso simvastatina 20 miligramos, ezetimibe 10 miligramos, tuvo una reducción significativa de eventos de 17%, cuando se compara la totalidad de la población en un seguimiento a 5 años. O sea, pacientes con estadio de enfermedad renal más avanzada, incluyendo un tercio de pacientes que estaban, un tercio de los pacientes que estaban en tratamiento dialítico, tuvo una reducción de eventos arterioscleróticos mayores combinados de 17%.
Cuando uno analiza dentro del resultado del estudio SHARP distintos grados de función renal, se ve como aquellos pacientes que tenían el máximo beneficio eran pacientes que estaban en un estadio 3 de enfermedad renal crónica, y que los pacientes que estaban en el estadio 4 de enfermedad renal crónica, el beneficio seguía existiendo, pero era menor. En cambio, el beneficio se reducía notoriamente en los pacientes de estadio 5 y en aquellos pacientes que estaban en diálisis. Sin embargo, cuando analizamos la totalidad de la población, la reducción del riesgo fue del 17% con una P notoriamente significativa. Pero la reducción es mayor cuanto más temprano se está en el estadio de función renal. Finalmente, les voy a mostrar los dos estudios hechos con la población en diálisis. Uno es el estudio 4D. En este caso se comparó atorvastatina, 20 miligramos contra placebo, y se ve claramente cómo la P comparativa de las dos ramas del estudio no alcanzó significancia. O sea, pacientes, el tratamiento con atorvastatina de pacientes que estaban en diálisis, y lo analizado fue el tiempo hasta el primer evento cardiovascular mayor, no alcanzó significancia. Sin embargo, a pesar de que esto tiene algún grado de especulación, se ve claramente cómo aparentemente después de los 3 años y medio de iniciado el tratamiento, las curvas se empiezan a separar, y bueno, si esto hubiera dado significativo o no, si el tratamiento se hubiera seguido en el tiempo, es difícil de decir, pero aparentemente o sucedería que aquellos pacientes que tienen un evento temprano o que tienen una mortalidad temprana por enfermedad cardiovascular no se benefician con el tratamiento con la atorvastatina, en cambio aquellos que tienen un evento más tardío, porque quizás tengan menor daño vascular, podrían tener algún grado de prevención, pero vuelvo a repetir, esto es totalmente especulativo. El otro, cuando uno analiza dentro del mismo estudio 4D, el descenso del colesterol basal fue importante, fue similar al de los otros pacientes sin enfermedad renal. Más del 40% descendió el LDL del colesterol. Sin embargo, esto no redujo significativamente el infarto de miocardio fatal, ni tampoco modificó significativamente el accidente cerebrovascular. Inclusive el accidente cerebrovascular hubo una tendencia a aumentarlo, a pesar de que esto fue solamente significativo para aquellos pacientes que sufrieron una ACV fatal. En cambio, para la totalidad de los accidentes cerebrovasculares no alcanzó significancia. Y a pesar de que se redujo significativamente la enfermedad coronaria, cuando uno analiza en conjunto todos los eventos, vemos cómo los pacientes que están en diálisis no tienen un claro beneficio por el uso de estatinas en su tratamiento. El otro estudio hecho en pacientes de diálisis, y este fue hecho con rosuvastatina, también mostró que la comparación a 5 años de las dos curvas no alcanza significancia estadística. El riesgo relativo es 0.96, la P no es estadísticamente significativa, y de manera similar a lo que ocurrió entre los pacientes del estudio anterior, parecería ser que de manera tardía, en este caso a partir de los 4 años, la rama rosuvastatina y placebo parecería que empiezan a separarse y quizás podría haber un beneficio tardío al respecto. Dentro del estudio Aurora había pacientes diabéticos, alrededor de 1/3 de los pacientes eran diabéticos, y cuando se analizó los eventos cardiovasculares exclusivamente en los pacientes diabéticos de la rama rosuvastatina versus placebo, se encontró que en este subgrupo de pacientes diabéticos, la significancia de la diferencia entre la rama fue estadísticamente significativa, con una P de 0.01, y que los grupos se empiezan a separar mucho más tempranamente, como alrededor del año, ya las dos ramas empiezan a separarse, como ustedes ven en este estudio. Para ver este fenómeno que ocurre en los pacientes diabéticos, también les muestro algunos datos del estudio Júpiter, que fue un estudio hecho en población en general, que incluían algunos pacientes que tenían enfermedad renal crónica. Esencialmente eran pacientes que tenían colesterol de LDL más de 130 y una proteína C reactiva mayor de 2, y en el subgrupo de pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica, se ve claramente como el grupo rosuvastatina tuvo una reducción del riesgo también
importante, inclusive mucho más diferencia que aquellos pacientes que no tenían enfermedad renal crónica. O sea, parecería ser que la situación de ser diabético con enfermedad renal crónica, la protección que dan las estatinas es significativa y es una población que uno debería considerar en especial. Para tener una idea general de cómo se ve este problema del tratamiento con estatinas en los pacientes con enfermedad renal, les muestro este estudio que ve claramente cómo la línea negra, la línea superior, muestra los resultados de los análisis con el uso de estatinas en la población general sin enfermedad renal, en la media de 20 trials, muestra que hay una reducción de riesgo con el uso de estatina alrededor del 25%. En el estudio SHARP, que son pacientes de prevención secundaria con enfermedad renal avanzada, inclusive algunos en diálisis, la reducción también fue significativa, pero de menor significación, fue de alrededor del 15%. Y también en los pacientes en diálisis también parecería haber un beneficio, especialmente en la población de pacientes diabéticos, como ya dijimos, pero ese beneficio no alcanza significación y en ese caso habría que ver también, poner en la balanza el riesgo que implica el aumento de producción de eventos cerebrovasculares en esta subpoblación de pacientes en diálisis. O sea que el beneficio parecería que se va reduciendo a medida que la enfermedad renal va avanzando en su progresión, y en los estadios más tardíos el beneficio es mínimo o quizás esté ausente. Con estos datos de estudios se elaboraron las guías, y esencialmente les voy a mostrar los que dicen 3 guías con el uso de estatinas en la población con enfermedad renal crónica. En general, las guías tienden a dividir las poblaciones en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pero tienen menos de 50 años, de aquellos pacientes, que son los que están en la parte de arriba, de aquellos pacientes que tienen más de 50 años y filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto. Y hay 2 grandes grupos de guías, la guía del American College of Cardiology y la American Heart Association, y las guías hechas por los nefrólogos, esencialmente los nefrólogos europeos, que son las guías KDIGO, y entonces en la subpoblación de pacientes que son más jóvenes, que tienen menos de 50 años, parecería ser que la indicación de estatina depende de que uno pueda reconocer en estos pacientes que tengan enfermedad vascular, diabetes o un riesgo aumentado. Una considera 7,5% a 10 años y otra considera 10% a 10 años, pero claramente una población que tiene riesgo, y entonces esa es la condición para el uso de estatinas. En cambio, cuando nos vamos a la población que tiene más de 50 años, hay una clara diferencia de posición entre la guía del American College of Cardiology, las que digo, porque la guía del American College of Cardiology y la American Heart Association dicen que también uno debe reconocer una enfermedad vascular preexistente, un riesgo aumentado, o inclusive incluye en esta situación niveles aislados de LDL colesterol de mayores de 190 como indicación del uso de estatinas. En cambio, las guías que digo toman una posición totalmente pragmática y dice que todos los pacientes que tienen más de 50 años, ¿sí?, y que tienen enfermedad renal crónica tienen alto riesgo vascular, por eso todos ellos deben recibir estatina sin tener en cuenta los niveles de colesterol o de LDL que tienen los pacientes. Y esto es una clara diferencia de posición. ¿En qué se basan estas guías para decir eso? Se basan, además de los estudios los estudios pivotales que ya les mostré al principio, se basan en algunos metaanálisis que les voy a mostrar, como metaanálisis publicado hace 2 años, donde analiza 2 subgrupos de pacientes con enfermedad renal, aquellos que tienen enfermedad renal estadio 3, como ustedes ven, enfermedad renal crónica estadio 3, donde se ve que el metaanálisis de estos estudios muestran que estos pacientes tienen un beneficio por el uso de estatinas, claro y evidente y significativo
cuando se combinan, cuando se hace metaanálisis de todos estos estudios. En cambio, si vamos más abajo, hay mucho menos estudios con enfermedad renal crónica estadio 1 y 2, esencialmente uno, que es el estudio PREVENT, y este estudio no mostró beneficio de prevención primaria cardiovascular en los pacientes en estadios tan tempranos. Entonces, si el paciente tiene enfermedad renal crónica estadio 3, parecería que sí tiene beneficio, en cambio, el beneficio no es evidente, por lo menos en el tiempo de seguimiento. Seguramente prevención primaria en individuos que tienen menos daño vascular se necesitarían más años para poder afirmar si el beneficio existe o no, pero para el tiempo de seguimiento, hasta ahora el beneficio en prevención primaria de los pacientes con enfermedad renal no se ha demostrado claramente. Sí en lo que está en el estadio 3. Y respecto a los pacientes que están con enfermedad renal avanzada y en diálisis, específicamente los pacientes que están en diálisis, les voy a mostrar un metaanálisis de la Library Cochrane, donde muestra que los eventos duros de mortalidad global y mortalidad cardiovascular, como ustedes ven, ninguno de los dos muestra beneficio. El riesgo relativo 0.96 para mortalidad global, 0.94 para mortalidad cardiovascular. Los puntos tocan intervalos de confianza, el intervalo de confianza toca la línea media, perdón, con lo cual el beneficio en los pacientes que están en diálisis no es evidente. ¿Qué sucede con los pacientes trasplantados? Bueno, con los pacientes trasplantados se ha mostrado que si uno usa estatinas, el colesterol le baja, y además del colesterol le baja, cuando uno va a analizar, no hay tampoco muchos estudios, les muestro uno hecho con fluvastatina, donde el punto final primario fue el MACE combinado de muerte cardíaca o infarto de miocardio o ACV no fatal. Se ve que la P es significativa, la rama fluvastatina reduce el riesgo cardiovascular en los pacientes trasplantados tratados con esta estatina en un seguimiento más o menos prolongado durante el tiempo. O sea que parecería que el paciente trasplantado también entra dentro de la población que se beneficia con el uso de estatinas. Simplemente un slide al respecto de cuáles serían las dosis, y en esto lo primero que quiero decir es que de esto no hay ninguna evidencia, no es que se han comparado dosis en forma sistemática, sino simplemente son opiniones de expertos, y se ve acá las dosis para los diferentes estatinas que se recomiendan para el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica. Y finalmente, les quiero ir mostrando un último metaanálisis, pero ya no sobre eventos cardiovasculares, sino sobre parámetros renales y junto con mortalidad también en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que no están en diálisis, que es este metaanálisis publicado el año pasado por Zhang, que quizás sea uno de los más completos porque analiza distintos parámetros, analiza microalbuminuria, identifica proteinuria, identifica los endpoints duros renales, identifica mortalidad de los distintos estudios. Este metaanálisis dice lo siguiente, que para microalbuminuria y proteinuria el tratamiento con estatinas las reduce, tanto microalbuminuria, pero mucho más proteinuria, donde la reducción de la proteinuria es significativa cuando se usan estatinas en esta población. En cambio, cuando lo que analizamos son los puntos finales duros, esto es duplicación de creatinina, diálisis o muerte, los estudios no muestran beneficios en la obtención de los puntos finales duros con el tratamiento, los puntos finales renales duros con el tratamiento con estatinas. Y tampoco se ve beneficio tan importante, o el beneficio es de poca magnitud, a pesar de que llega a ser significativo, y que llega a un beneficio de 22% cuando uno analiza la totalidad del estudio con respecto a mortalidad. La mortalidad, entonces, si bien el beneficio no es tan considerable como en los pacientes que no tienen enfermedad renal, parecería ser que en aquellos pacientes que no están en diálisis se reduce la mortalidad con el tratamiento con estatinas. La pregunta que queda es, ¿la estatina entonces reduce la progresión de la enfermedad renal
o no lo reduce. Si uno analiza progresión por evento duro, ingreso a diálisis, duplicación de creatinina, los estudios muestran que no es evidente el retardo de la progresión con las estatinas. A pesar de que sí baja la proteinuria y baja la microalbuminuria, pero no hay evidencia de, por lo menos el tiempo de seguimiento de estos estudios, que baje la progresión hacia la enfermedad renal. Entonces, para concluir, las estatinas deben indicarse según el riesgo cardiovascular e independientemente de los niveles de colesterol. La estimación de riesgo de los pacientes que tienen enfermedad renal, los scores que se usan convencionales sobre esto, ya hemos hablado en otros cursos que hemos dado. La estimación de riesgo no pueden usar solo los scores convencionales porque no son válidos. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica deben considerarse de alto riesgo, y el beneficio de las estatinas sobre los eventos renales duros, específicamente sobre la progresión de la enfermedad renal, no ha sido claramente demostrado. Entonces, un último slide para tratar de graficar conceptualmente el uso de estatinas en enfermedad renal crónica y siguiendo las guías de enfermedad renal crónica que digo. Uno podría decir que hay que iniciar, o si el paciente ya venía tomando, continuar con el tratamiento con estatinas en todos aquellos pacientes que, independientemente de cuál sea el estadio de enfermedad renal crónica, tengan más de 50 años. Y en aquellos pacientes que, aunque tengan menos de 50 años, tengan enfermedad vascular conocida, sean diabéticos o tengan un riesgo más del 10% de tener un evento a 10 años. Del primer punto del uso de estatinas, la que digo dice que la evidencia es 1A, mientras que del segundo posición, con respecto a los pacientes de menos de 50 años, la evidencia es 2A. Con respecto a los pacientes trasplantados, la evidencia es débil porque hay un solo estudio hecho, y estos pacientes parecería también que se beneficiarían con los pacientes, independientemente de la edad, con el uso de estatinas en la prevención de eventos y de mortalidad. En cambio, uno debería continuar, pero no debería iniciarse, por lo menos no hay evidencia que haya beneficio cuando uno inicia el tratamiento con estatinas, cuando el paciente está en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Esto quizás merecería algún análisis de subpoblaciones, específicamente los pacientes jóvenes que tienen menos riesgo cardiovascular, a pesar de que no son los más predominantes entre los pacientes que están en diálisis. Quizás en estos pacientes uno tenga una expectativa de vida prolongada, habría que considerarlo como una subpoblación, a pesar de que esto es especulativo y no hay evidencia. Con concepto general, uno no debería iniciar estatinas en los pacientes que están en diálisis, porque no hay beneficio evidente y además porque tienen más riesgo de tener eventos cerebrovasculares, como algunos estudios ya han mostrado. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Esperamos poder haber puesto en su adecuada medida en qué se está hoy con respecto al uso de estatinas en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, y que los nefrólogos nos animemos a usarlas en mucho mayor cantidad, porque tenemos un uso muy inadecuado y bajo de estatinas, y de esta manera estamos no utilizando una herramienta de prevención de eventos y de mortalidad muy importante para nuestra población. Muchas gracias.